Bien, vamos a estudiar ahora los movimientos de la columna vertebral, la fisiología articular o lo que hoy en día conocemos como las leyes de Fayet. El osteópata Howard Harrison Fayet desarrolló un trabajo sobre el movimiento vertebral basado en los estudios que había llevado a cabo el doctor Lovett. El doctor Lovett, atraído por los controvertidos movimientos de la columna vertebral, puesto que él había observado que ésta se movía de una forma o de otra en función del punto de partida desde el cual impusiéramos el movimiento, decidió llevar a cabo un experimento. Para este experimento dividió la columna en dos partes. Una parte anterior, que eran los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, y cortándola a través de los pedículos, obtuvo una parte posterior formada por los arcos vertebrales y las carillas articulares. De esta forma, observó que cuando él imprimía una inclinación lateral a la parte anterior de la columna, es decir, a la que estaba formada por los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, ésta rotaba en el sentido contrario a la inclinación lateral. Es decir, que si nosotros imprimimos una inclinación hacia la izquierda, los cuerpos vertebrales rotarán hacia la derecha. Sin embargo, observó que cuando aplicaba este mismo principio a la parte posterior, es decir, cuando llevaba a cabo una inclinación del lado izquierdo, las carillas articulares giraban orientándose también hacia la izquierda. Por lo tanto, de esto dedujo que cuando la columna vertebral estaba en posición neutra, es decir, que las carillas articulares no entraban en contacto, si se imprimía una inclinación lateral, la rotación de los cuerpos vertebrales se llevaría a cabo en sentido contrario. Y por el contrario, cuando la columna estaba o partía de una posición forzada, de flexión o de extensión que implicara un contacto de las carillas articulares, las rotaciones siempre serían en el mismo sentido que la inclinación lateral. Como decía antes, basándose en este estudio, Fayet determinó sus tres principios, lo que hoy conocemos como las tres leyes. Bien, hay que conocer primero un poco la nomenclatura que se utiliza. Es una nomenclatura que está estandarizada para los movimientos de la columna vertebral. Bien, decimos que cuando la columna vertebral está en posición neutra, es decir, no hay flexión ni extensión en ella, por lo tanto el peso recae exclusivamente sobre los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales, se halla en N, es decir, en posición neutral. Y esta N viene del inglés neutral. También se conoce a esta posición como easy flexion, pero a la hora de determinar los movimientos utilizaremos la letra N. Cuando hacemos una flexión, es decir, cuando la columna está en flexión, utilizamos una F de flexión. Para la extensión, una E de extensión. Y para la inclinación lateral utilizaremos una S, que viene del inglés side bending, que quiere decir doblarse lateralmente o inclinarse lateralmente. Por último, a las rotaciones las determinaremos con una R, la R de rotation. Por lo tanto, con la composición de estas letras podemos llegar a describir una serie de fórmulas que son de fácil interpretación para el intercambio de informaciones. Bien, volvemos por lo tanto al enunciado de los principios de Fayet. La primera ley de Fayet dice que cuando la columna dorsal o lumbar, y vemos que hablamos de columna dorsal y lumbar porque la columna cervical tiene un comportamiento dentro de estos principios, pero un comportamiento especial respecto a la columna dorsal y a la columna lumbar. Como decía, cuando la columna dorsal y lumbar se encuentran en posición neutra, es decir, entre la flexión y la extensión, los movimientos acoplados de un grupo vertebral son contralaterales, es decir, que cuando imprimimos una lateroflexión, una S, de un lado, la rotación R se lleva a cabo del lado opuesto.
en posición neutra, una lateroflexión izquierda implica una rotación derecha de los cuerpos vertebrales. Bien. La segunda ley de Frayet describe el comportamiento de la columna cuando hay una posición forzada, es decir, de flexión o de extensión. Por lo tanto, hay contacto de las carillas articulares y estas son las que van a determinar el comportamiento biomecánico. Y dice que cuando la columna dorsal o lumbar se encuentran en un grado de flexión o de extensión suficiente para que sus carillas articulares entren en contacto, cuando imprimimos un movimiento de lateroflexión, la rotación se organiza en el mismo sentido. Es decir, que si en posición de flexión o de extensión nosotros imprimimos una inclinación izquierda, la rotación de los cuerpos vertebrales será en este mismo sentido, es decir, hacia la izquierda. Y por último, el tercer principio o tercera ley de Frayet, que es menos conocida, porque en general se describen las dos primeras, pero desde un punto de vista conceptual, a nivel osteopático, es muy importante. Y dice, el inicio de un movimiento en un segmento vertebral condiciona el movimiento de este segmento en otros planos. Bien, vamos a hablar ahora de algunos conceptos básicos que tenemos que conocer para la comprensión del movimiento vertebral y ya más en concreto para la definición de la repercusión que ésta tiene sobre las disfunciones somáticas. Bien, para poner estos ejemplos es necesario situarse en el ambiente en el cual se van a llevar a cabo todos estos fenómenos. Para ello describimos lo que llamamos el segmento vertebral, que está constituido por la parte, por el disco intervertebral, en la parte central, por las carillas articulares, parte posterior, por todos los ligamentos, como este, que es el ligamento común vertebral posterior, ligamento común vertebral anterior, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y ligamento intertransverso, que no aparece en este dibujo, la parte superior de la vértebra subyacente, toda esta parte, que será tomada como punto fijo, y la parte inferior de la vértebra suprayacente, que es la vértebra móvil, es decir, sobre la cual vamos a determinar los movimientos. Como decíamos antes, cuando la columna se halla en una posición neutra, no hay contacto de las carillas articulares. Aquí observamos en este corte en el plano sagital de una articulación interapofisiaria cervical, una vista derecha, esta sería la parte anterior, estos son los cuerpos vertebrales, estas son las apófisis espinosas, esta es la parte, la cara articular de la vértebra suprayacente y cara articular de la vértebra subyacente, la cápsula articular, y este sería el espacio sinovial. Bien, pues en posición neutra, cuando no hay flexión-extensión, el peso recae sobre los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Sin embargo, en los movimientos forzados de flexión o extensión, como vemos en estos casos superiores, cuando hacemos un movimiento de flexión hay que tener en cuenta que el comportamiento vertebral no es como el de una bisagra, sino que la vértebra suprayacente se va a desplazar hacia adelante, no abriéndose exclusivamente de la parte posterior, sino avanzando, lo cual va a implicar un contacto de las carillas articulares en la parte posterior. Este hecho es mucho más evidente en el movimiento de extensión, en el que las carillas entran en contacto directo. ¿De acuerdo? Y en los movimientos de inclinación lateral, como vemos aquí en este ejemplo, en una inclinación lateral derecha, vemos como una carilla se separa y la otra carilla se aproxima. Aquí tenemos un esquema que vamos a utilizar para explicar este comportamiento de las carillas articulares. Esto que tenemos señalado con la línea discontinua roja sería el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente. Este otro inferior sería la vértebra subyacente,
hay que tener en cuenta que lo estamos viendo desde la parte posterior. Las carillas articulares, es decir, esta forma ovalada de relleno azul, serían las dos carillas articulares de la vértebra subyacente, y las que están punteadas en rojo son las carillas articulares de la vértebra suprayacente. En posición neutra, entre la flexión y la extensión, una carilla está apoyada, no en contacto, pero sí que está encarada a la otra. Cuando hacemos movimientos de flexión o de extensión, se producen los siguientes fenómenos. Durante la flexión, las carillas articulares de la vértebra suprayacente se alejan de las de la vértebra subyacente. A este fenómeno le llamamos deshabitación. Es decir, en flexión, las dos carillas articulares deshabitan. Sin embargo, en la extensión se da el fenómeno opuesto, es decir, que las carillas articulares de la vértebra suprayacente entran dentro del espacio articular, y a este fenómeno le llamaremos imbricación. Cuando hacemos una lateroflexión, en este esquema, por ejemplo, a la derecha, vemos que la carilla articular derecha se imbrica, mientras que la carilla articular izquierda se deshabita. Y este es un concepto básico para el entendimiento del tratamiento osteopático, puesto que en relación a si la vértebra está en disfunción, en flexión o en extensión, podemos decir si las dos carillas están en deshabitación, si las dos carillas están en imbricación, si una carilla está en deshabitación o la otra está en imbricación. A este proceso llegaremos más adelante. De momento nos conformamos con entender estos comportamientos mecánicos. Aquí vemos el ejemplo de lateroflexión hacia la izquierda, en el cual la carilla articular izquierda se imbrica y la derecha se deshabita. En este vídeo podemos observar cómo las carillas deshabitan e imbrican en los movimientos de flexo-extensión. En esta vista posterior observamos también el mismo comportamiento durante la flexión, deshabitación, durante la extensión, imbricación. En los movimientos de inclinación lateral podemos observar, cuando lo hacemos a la derecha, como la carilla izquierda deshabita mientras que la derecha se imbrica, fenómeno opuesto en el movimiento contrario. Y aquí, durante este movimiento de rotación, observamos también cómo una carilla deshabita mientras que la otra imbrica. Esto es lo que obligaría a las vértebras a hacer una inclinación lateral asociada a la rotación.